La entrevista con Ramsés Yunes. En la línea telefónica está alguien que yo verdaderamente admiro muchísimo. Siempre he tenido la oportunidad de platicar con ella. Ella estuvo quizá en el Instituto Federal Electoral más innovador. Fue un árbitro donde se llevó la transición en el milenio del 2000, cuando hubo una transición a la presidencia. Pero además fue comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información del 2009 al 2013. La doctora también ha sido presidenta del Consejo del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, la doctora Jacqueline Pechard. Doctora, muchas gracias, feliz año, que haya un año pues menos duro que el pasado. ¿Cómo le va a usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramsés? Encantada de estar en su programa, muchas gracias por la oportunidad. Doctora, el presidente ha estado pero muy insistente en sus mañaneras, hoy también no fue la excepción. Comenta que los organismos autónomos no son imprescindibles, son caros y está viendo la necesidad de fusionarlos. Alguna secretaría lo está viendo con su gabinete legal. Parecería que el INAI, antes el IFAI, que usted bien conoce, que presidió, pudiera ir a la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué le merece este comentario, estos comentarios del presidente, doctora? Mire, yo creo que la intención del presidente está clara y creo que hay que tomarla muy en serio. Y también creo que valdría la pena que, pues ojalá que las personas cercanas al presidente pudieran explicarle que el INAI lo que hace es garantizar el ejercicio de dos derechos fundamentales, el de la protección de los datos personales, como usted bien lo sabe, y el del acceso a la información. Y la verdad es que nuestro artículo primero constitucional señala con claridad que el ejercicio de los derechos, la garantía de los derechos tiene que ser progresiva. No puede haber regresiones en las conquistas de derechos de los mexicanos. Y pretender que desaparezca el INAI y que una dependencia gubernamental pudiera ser la encargada de ejercer esos derechos es un despropósito, la verdad, porque es un órgano de gobierno, sí tiene funciones para controlar ciertos organismos gubernamentales, pero no tiene las funciones para obligar a que se dé la información en todos los poderes públicos, no solo en el gobierno federal, sino en el legislativo, en el judicial, en todos los órganos autónomos, en la propia presidencia de la República, y pues sí sería la verdad que pues una regresión que atentaría de manera directísima contra el artículo primero constitucional. Sería un retroceso y una gran concentración de poder, ¿no? Además, fíjese usted que sí, porque pues lo que los organismos autónomos desde los años 90, en que el primero que se creó que fue el Banco de México, pues el propósito que tenían era pues limitar el poder del hiperpresidencialismo, de aquello que tuvimos durante la época del dominio del PRI. Entonces, la verdad es que ha sido 30 años, bueno, más, ¿no? De toda la transición a la democracia, pero desde los años 80 hasta ahora, pues ha sido un producto de conquistas ciudadanas, y lo que tendría que hacer encabezar el presidente, que yo creo, porque lo dice, que es un convencido de la transparencia, sería buscar cómo fortalecer al INAI y no cómo desmantelarlo. Es muy preocupante esta situación y a mí me parece que la concepción presidencial es una concepción muy limitada, muy simplista. Él piensa que si hay dos organismos, pues hay que hacer uno nada más y es más barato, pero las implicaciones que tiene el que se pudiera eliminar al INAI, le digo, es un atentado clarísimo, no solo a la transparencia y al derecho a la información, sino al propio artículo primero constitucional. Y podría irse a la Secretaría de la Función Pública, eso sí, como usted argumenta, no corriendo a nadie, pero yéndose a otra caja, ¿no? A otra casilla, ¿no? Pero sabe que es una casilla muy limitada, porque es una casilla que es parte del gobierno federal. Pudimos por fin despojar al gobierno de esa facultad de vigilarse a sí mismo, de ser juez y parte en materia de acceso a la información, creando un organismo autónomo. Entonces, la verdad es que pues esa no es la salida. Si el presidente está convencido de que hay que fomentar la transparencia y él dice que ahora el acceso a la información va a ser mucho más ágil, en 72 horas se van a contestar todas las solicitudes de información,
pues la Secretaría de la Función Pública no está ni facultada jurídica, ni legalmente, ni tampoco podría hacerlo, tendría que transformarse totalmente y hacerse un organismo autónomo. Entonces, pues no es la salida, y creo que le falta información al presidente al respecto. Y es que este organismo, hablamos del INAI, es supervisar que las autoridades no cometan abusos o corrupción o conflicto de intereses. No, fíjese que esa no es su facultad nada más es que ese también es un problema. Su facultad no es ver que no cometan abusos, es que entreguen información. El que no cometan abusos le toca eso sí le toca a la Función Pública, que no cometan a la Secretaría de la Función Pública, pero a la Fiscalía General de la República le toca que las autoridades no cometan delitos y delitos de corrupción. Entonces, pues es que el combate a la corrupción es mucho más complicado que solamente transparencia. La transparencia es pues un primerito escalón del combate a la corrupción. Por eso es que no se le puede adjudicar al INAI que no haya habido, digamos, conquistas en materia de combate a la corrupción, porque es una materia que atañe a muchas otras instituciones, a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Pues por supuesto que a la Secretaría de la Función Pública, al mismo INAI, todos tienen una participación, pero el INAI lo que tiene que garantizar es que todos los servidores públicos estén sujetos al escrutinio de los ciudadanos, a la vigilancia de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de todos los que queremos informar. Y hay un riesgo también para los institutos en los estados, por ejemplo, en el Instituto de Evaluación de Acceso a la Información, que acaban de tomar posesión, que están viendo los rezagos, que están viendo los pendientes, y podría haber una orden directa del centro que se cambian la jugada, ¿no? Pues mire, lo que pasa es que de nueva cuenta lo que se formó en 2014 fue un Sistema Nacional de Transparencia, y el Sistema Nacional de Transparencia lo conforman todos los órganos de transparencia del país, es decir, de cada estado, y el que encabeza ese sistema pues es el mismo INAI. Entonces, desaparecer el INAI es desmantelar todo el sistema. Entonces, cada estado, por supuesto, y los congresos estatales son los que tendrían que ver qué hacen con sus institutos de transparencia en cada estado. Pero si usted le quita la cabeza, pues se desmantela todo el sistema, las reglas comunes, los principios de transparencia que deben ser igualitos para todos los estados. Pues todo eso es algo que también está en riesgo con una posible reforma. No es una reforma fácil, ¿no? Aunque el presidente lo diga muy fácil, no es fácil porque es una reforma constitucional. Y le digo, y el problema es que sí es una violación al artículo primero constitucional. Una violación al artículo primero Primero. Y la verdad, y no hay nadie que le diga nada. Bueno, usted se lo está diciendo en estos micrófonos, a ver si alguien le dice algo, ¿no? Pues sí hay muchos que lo estamos diciendo, pero pues yo creo que no alcanza a haber una buena comprensión, porque pues solo se ve una cara de la moneda. La cara que él ve es la cara del presupuesto y no la cara de las implicaciones del ejercicio de ese presupuesto, ¿no? Y también quiere ir por el INE, doctora. Pues es gravísimo. Imagínense cuántos años nos tomó sí. Construir un instituto que garantizara elecciones competidas, elecciones a la altura de cualquiera de las elecciones de países democráticos. No es posible que volvamos al pasado en que el gobierno organice las elecciones. No puede ser. Yo creo que eso está fuera de todo lugar, pero lo que sí es muy grave es que la voz del presidente esté mermando la autoridad de estas instituciones, ¿me entiende? Porque él al desprestigiarlas, pues merma su autoridad. Eso es una cuestión problemática en cuanto al ambiente que genera este tipo de observaciones que hace el presidente. En su momento el IFE, donde estuvo usted, modelo de democracia, incluso se fue usted a Irak a preparar las elecciones, a ayudar a los consejeros de allá, ¿no? Pues sí, pero ya ve que luego se trabaja y no siempre se logra lo que se quiere, ¿no? Pero la verdad es que esto sí es una construcción de todos los mexicanos, ¿no? De gobiernos en el pasado, pues por supuesto de los partidos de oposición. Si los partidos de oposición en el pasado no hubiera sido posible construir un instituto como el
el Nacional Electoral, ¿no? Y la verdad es que la prueba está en que ha habido elecciones en donde una vez gana un partido, otra vez gana otro, regresa un partido. Bueno, pues esa es la prueba de que las elecciones no son fraudulentas. Puede ser que haya muchos actos de corrupción alrededor de las elecciones, que haya partidos y actores que quieran comprar votos, pero el voto se cuenta y se cuenta bien, y los resultados son la prueba. Y si no hubiera buenos resultados, no habría alternancia en todos los ámbitos de gobierno en nuestro país, en los municipios, en los estados, ¿no? Ya prácticamente 27 estados han tenido alternancia. Esto es algo que en el pasado era inconcebible, y eso lo hemos conquistado todos a pulso. Y eso sería una regresión. Doctora, le agradezco muchísimo su generosidad de siempre para conmigo y para este medio de comunicación. Al contrario, Ramsés, encantada, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Pechard, fue comisionada presidenta de lo que antes era IFAI, ahora es el INAI, y por supuesto consejera, y una gran consejera del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Dice la doctora, la acaba de escuchar, que esto sería una violación, la fusión del INAI a la Secretaría de la Función Pública es una violación al artículo 1 constitucional y se estaría regresando al hiperpresidencialismo. La doctora Pechard fue escuchada en el 97.7.